Marcos capítulo 9, del versículo 14 en delante. Hemos estado hablando de la fe, de pedir, de orar. Pues este es día de oración, hermanos. La oración siempre es muy difícil, ¿sí? Es una labor espiritual. Y aquí sucede una situación en esta porción de la Escritura muy interesante porque independientemente del milagro que pasa, ¿sí? Que es que de hecho Jesús echa fuera un espíritu de mudez y de sordera, ¿sí? Solamente ordenándolo, y que se realiza este milagro de este muchacho, que se entiende que este muchacho debe de tener sus 20 a 30 años de edad, y que está así desde niño, ¿sí? Entonces, fuera de ese milagro tan maravilloso que se hizo en la vida de este niño y de este padre, que es el que lo lleva, sucede una enseñanza de fe que tiene que ver con el creer. Y vamos a dar la lectura para ir viendo y acercándonos nosotros a esta enseñanza que quiero abordar el día de hoy. Dice Marcos 9:14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El muchacho no estaba haciendo algún tipo de escena en este momento. No se nota que el muchacho esté haciendo algún tipo de escena en el entendido de él estar endemoniado, ¿sí? La escena la estaban haciendo los discípulos con la multitud que estaba ahí, que entre ellos estaban los fariseos o los escribas, ¿sí? Los discípulos y los escribas y una gran multitud. Y la escena, imagínense la escena, hermanos. Jesús llega a una escena donde se oró o se proclamó libertad a un muchacho y no pasó nada, ¿sí? Una oración no contestada. Los discípulos hicieron una oración que no se contestó. Hicieron una proclamación que no dio fruto. Los discípulos no pudieron echar fuera este demonio, ¿sí? Esa era la escena que estaba pasando. Y Jesús, cuando llega, les pregunta pues qué está pasando. El papá del muchacho le contesta, le dice maestro, ¿verdad? Le dice rabí, ya le conocía quizá. Y da los síntomas, la sintomatología de este muchacho, ¿sí? Que echa espumarajos, que cruje los dientes, que se va secando, ¿sí? Y que aparte más adelante nos va a decir que este espíritu inmundo, este demonio, intenta matarlo, ¿sí? Mediante el suicidio. Lo echa en el agua, lo echa en el fuego. Está tremendo, ¿sí? El caso, y así está desde niño. Pero Jesús, lo que más le molesta de la situación no es tanta la escena, sino la incredulidad. Oh generación incrédula, dice en el 19, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermanos, si hay algo que Dios no se lleva, es con la incredulidad, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Porque sin fe, ¿alguien se lo sabe?
Es imposible agradar a Dios. Agradar. Y dice imposible. No usa el término que usa, por ejemplo, Jesús cuando habla de los ricos y el reino de los cielos. Cuando habla de ellos dice que es muy difícil que entre un rico en el reino de los cielos, pero no dice que es imposible, ¿sí? Sin embargo, en la incredulidad se hace imposible agradar a Dios. Tanto que Jesús, de hecho, está aquí en desagrado. Tiene sentido, ¿no? Porque si es imposible agradar a Dios sin fe, entonces el que no tiene fe desagrada a Dios, ¿sí? De tal manera que los que están aquí están desagradando a Jesús, que es Dios. Y por eso la respuesta de Jesús parece una respuesta muy severa, ¿no? Generación incrédula. Y dice: ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Sí? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y bueno, la respuesta a esa pregunta es pues hasta siempre, ¿verdad? Dice la palabra que desde el vientre hasta las canas os soportaré, dice la palabra del Señor. Así dice, os soportaré desde el vientre hasta las canas, ¿sí? Toda nuestra vida. Por eso el Señor también le quitó años a la vida del hombre. El Señor en la Trinidad habló y dice: habremos de soportar, ¿verdad?, al hombre. He aquí que sus días serán menos, serán 80, ¿verdad? Dice la palabra en los más robustos 80. Dios le reduce los días al hombre, porque Dios no quiere estar o no quiso estar soportando la incredulidad, que es lo que vamos a estar hablando quizá este domingo. La incredulidad, hermanos, ¿sí? Este domingo hablamos de la fe también. ¿Se acuerda la alimentación de los 5,000 y cómo los discípulos aún ahí se maravillados, luego que Pedro, después de este acontecimiento y que Pedro camina sobre el agua, no tiene fe, se le va la fe al ver sus circunstancias, y Jesús, ¿qué le dice? Hombre de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Ahí Pedro estaba desagradando a Jesús. Si hay algo que a Dios le desagrada, hermano, es la incredulidad. Sí. No es, vamos a decir otras variantes, la impuntualidad. No, la palabra no menciona que a Dios le desagrade. Digo que tampoco son cosas positivas, ¿verdad? No dejan de ser cosas negativas. Que alguien sea desordenado, pues tampoco en alguna porción diga que eso le desagrada, ¿sí? O que alguien sea en extremo ordenado, ¿sí? O que alguien X o Y, hermano, ¿sí? La palabra habla de un desagrado de Dios hacia el incrédulo, hacia la incredulidad, y solamente hacia la incredulidad, ¿sí? Porque la incredulidad es el inicio del pecado. Ahí la incredulidad va a dar pie al pecado, ¿sí? Porque ¿cómo yo voy a respetar los mandamientos de Dios si no le creo a Él? Si el no matarás, o el no adulterarás, o no mentirás, o el no desearás a la mujer de tu prójimo, o no dirás el nombre de Dios en vano. Si son mandamientos de Dios, el ama a tu prójimo como a ti mismo, se han de iniciar porque el primero creo que Dios los dio. Primero es eso, porque si no, ¿cómo los sigo? Se tienen que iniciar a través de una fe en que Él fue el que los dio. Entonces, por eso se vuelve imposible agradar a Dios a través de la incredulidad, a través de la incredulidad. Y es por eso que la respuesta del Señor se ve un tanto severa, ¿sí? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Está en la naturaleza de Dios no soportar al incrédulo, aunque lo hace, ¿sí? Esta es una expresión que denota su desagrado, pero no quiere decir que no lo haga, sí nos soporta.
desde el vientre hasta las canas, dice la palabra, que nos ha de soportar. Sí nos soporta, ¿sí? No quiere decir que no lo haga, pero le desagrada. Lo que al Señor le desagrada, insisto, hermanos, es la falta de fe. Y no queda aquí, el Señor aquí se enojó, ¿sí? En un sentido le dio este sentimiento. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Hasta cuándo los he de estar soportando? ¿Cómo le llamaríamos a aquellos? ¿Sí? Es desagrado, hermano, es enojo. ¿Sí? Es un enojo no iracundo, no de una ira desenfrenada. Es un enojo plausible, es un enojo que tiene sentido, porque en su naturaleza Dios no admite la incredulidad. No por nada, hermanos, la salvación Dios la ha dispuesto solamente a través de la fe en Jesucristo. ¿Se fija? Tanto así para Él significa la fe, que el puente de la gracia que yo recibo de Dios, el puente que me lleva a la salvación es la fe en su Hijo. ¿Se fija? Tanto es así su agrado por la fe, por el creer. Y Jesús aquí ya está, ya se colocó en una posición de que ya está en desagrado, y lo va a denotar un poquito más adelante todavía. Dice el 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Se fija, el muchacho no estaba en ningún estado todavía visiblemente atormentado. Ya lo estuvo toda su vida, pero ahí todavía no. Fue cuando vio a Jesús que el demonio se activa, por así decirlo, que el demonio se manifiesta en el muchacho. Y el muchacho, bueno, trae estos espumarajos de su boca. Y Jesús pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Bueno, hasta ahí. Fíjense, el Señor hace esta pregunta. Yo me pregunto, yo así personalmente digo, ¿por qué le habrá hecho esta pregunta? Muy probablemente es para nosotros, hermanos, para sus lectores, ¿sí? Que Él la hizo, porque esto a nosotros nos da todavía una perspectiva más amplia de lo que está pasando aquí. O sea, este muchacho tiene desde su niñez. ¿Se imagina, hermano? Este muchacho ha de tener, la palabra de aquí para muchacho en el griego denota a un muchacho de arriba de 20, ¿sí? Entonces, imagínense la vida de estas personas. Y le echaba al fuego y al agua, es decir, lo llevaba a querer suicidarse, ¿sí? A través del fuego, a través del agua. Pero fíjense lo que dice este hombre, este padre, ahí a la mitad del 22, cuando dice, lo voy a leer todo, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y escuche esto, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Escuche lo que dice el padre, pero si puedes. ¿Qué denota eso, hermano? Pero si puedes, incredulidad. ¿Sí? Había incredulidad del padre, había incredulidad de los discípulos, había incredulidad en todos lados, hermano. Por eso aquel demonio no salió, porque la incredulidad abundaba, como cuando Jesús llega a Nazaret y dice la palabra que ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Dice ahí la palabra, porque por la incredulidad, porque de ahí nació Jesús. Bueno, no nació, ahí creció Jesús. Jesús nace en Belén, ¿se acuerdan? Luego se va a Egipto, luego se regresa, después de Herodes muerto, llega a Nazaret y ahí crece Jesús, toda su niñez. Entonces a Jesús lo conocen desde niño, todo Nazaret. Crece Jesús, empieza su ministerio, vuelve a Nazaret, empieza a hacer milagros y la gente no le cree. ¿Por qué? Por incredulidad. Y entonces dice la Escritura que dejó de hacer milagros por incredulidad otra vez. Entonces, cuando este padre de este chico endemoniado le dice, pero si puedes hacer algo,
está dudando, ¿sí? Simplemente está, ahora sí que chicla y pega, a ver si puede hacer algo, porque muy probablemente este padre ha llevado a su hijo a muchos lugares y no ha logrado nada. Y aquí Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero yo le quiero leer la versión nueva, la versión Dios habla hoy, o la nueva versión internacional. Y fíjese lo que dice, que está más apegado al menos este punto, este pasaje, al griego. Estoy en el 22, dice, voy a leer la nueva versión internacional en el 22. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y escucha el 23. ¿Cómo que si puedo? A forma de pregunta, dice la NBI. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. La de Dios habla hoy es igual, la traducción en el 23. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? ¿Por qué me dices cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree, ¿sí? Esta es una traducción más cercana a la traducción del griego, hermano, que también la tengo aquí. Es una pregunta que Jesús, cuando el hombre le dice, si puedes hacer algo, Jesús le responde, porque Jesús ya está en desagrado, ¿se acuerda? ¿Cuánto tiempo los he de soportar? Jesús ya está en desagrado ahí. Y le pregunta a aquel hombre incrédulo, y acuérdense que a Dios no le gustan los incrédulos, ¿sí? A Dios le caen mal los incrédulos. Y le dice Jesús, ¿cómo que si puedo? ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, al que cree, todo le es posible, ¿sí? De ahí, hermano, que no nos creamos. En el seminario, cuando estudié el seminario, hermanos, alguna vez tuvimos muchas pláticas y discusiones teológicas, ¿verdad? Pensando que sabíamos mucho. Y una de ellas me acuerdo que era si cuando Jesús dice que si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, pudiéramos mover este monte y decirle, muévete de aquí para acá y se moverá. Y platicábamos si esto era literal o era solamente una expresión. Pero la cosa es que no tenemos fe para comprobarlo, ¿verdad? No tenemos fe, ¿sí? Por eso no lo podemos comprobar. Porque si nuestra fe fuera tan siquiera del tamaño de la semilla de una mostaza, ¿sí? Y yo les decía, pues ahí está, se cumple. Esta plática que estamos teniendo es respuesta a que no tenemos fe. ¿Cómo que si es alegórica, o que si es real, o que si es Jesús no está mintiendo, hermano? ¿Sí? La fe es poderosísima, ¿sí? Es el único medio. Puestos nuestra fe en Jesús es el único medio para ser salvos. No hay otro. No hay otro. Entonces, Jesús estaba en desagrado por la incredulidad, ¿sí? Y es lo que estamos hablando los domingos, hermanos. Es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón hablarles este domingo pasado, y Dios mediante, el Señor me confirme este domingo también. Porque, hermanos, sin fe todo es paja, todo es imagen, ¿sí? Sin fe no existe el cristianismo. Sin fe no existiría la iglesia, hermanos. ¿No se ha puesto a pensar cómo 12 hombres iletrados, sin estudios, unos pescadores, otro matón, entrenado para matar, como Simón el celote, era un celote, ¿sí? Cómo 12 hicieron todo lo que hay ahorita, hermano, ¿sí? ¿Cómo es que 12 hombres movidos lograron, hermanos, que el cristianismo exista en el mundo entero? Hermano, eso no lo hace la incredulidad, eso lo hace la fe, sí, eso lo hace la fe.
Entonces yo creo que más que podamos aprender aquí sobre el demonio y sobre que este género sale con ayuno y oración, como Jesús va a terminar esta plática a sus discípulos cuando le preguntan, bueno, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Verdad? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Fuera de lo que podamos nosotros rescatar con respecto a la vida espiritual y a la liberación demoníaca que existe, yo creo que aquí, hermano, lo que tenemos más que rescatar es el tema de la fe y de la incredulidad. Sí. ¿Podrá moverse un monte de aquí a allá? Sí se puede. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es había ahí pues como un chiste, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, que alguien se atrevió a hacerlo, ¿no? Y que fue con toda la fe, según él, y llegó al monte y le dice, muévete de aquí para allá. Y no se movió. Y al final dice, bueno, ya sabía que no se iba a mover. Ahí está la incredulidad, ¿verdad? O aquella otra historia en donde aquel pueblo que no llovía y todo el pueblo se reunió para orar a Dios y pedirle lluvia porque había sequía, y solamente un niño traía un paraguas. Los demás se fueron sin paraguas. ¿Por qué? Porque solamente un niño traía un paraguas. Porque el niño creyó que iban a orar e iba a llover, y los demás no creyeron. Solamente se pararon a orar, fue todo. La oración, hermanos, necesita fe. Si no, hermanos, estamos haciendo lo contrario. La oración sin fe desagrada a Dios. Lo desagrada. Sí. Ahora, ¿el Señor se aparta? No, porque Él nos soporta. Pero lo desagrada. ¿El Señor se va? No, no se va. ¿El Señor se aleja? No, no se aleja. Ahí vemos todavía su misericordia. El Señor se queda soportándonos, ¿sí?, al incrédulo. Por eso luego el hombre le dice en el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Parece incongruente, ¿verdad? ¿Cómo que crees? ¿Cómo que crees? Y luego le dices que te ayude en tu incredulidad. Entonces, ¿crees o no crees? Bueno, porque la fe no es sencilla, hermano. La fe se trabaja, ¿sí? Y el único que puede ayudarnos a nuestra incredulidad es el Señor. Aquel paralítico que fue sanado, que luego de un tiempo se encuentra con Jesús, y Jesús le dice que si él sabía quién le había sanado, y el paralítico le dice, pues no sé quién es, ¿sí? El Cristo le dice, yo soy el que te sanó, ¿sí? Y antes de esta pregunta el paralítico dice, ¿quién es para adorarle? ¿Sí? Yo soy el que te habla, yo soy, ese te sanó, ¿sí? Dice que le creyó y le adoró, ¿verdad? Entonces, hermanos, pudiera ahondar después, o pudiéramos ahondar en lo que dice el Padre. Creo, ayuda a mi incredulidad. Pero antes de poder meditar en eso, meditemos en que la incredulidad desagrada a Dios, ¿sí? Y si algo que quiere hacer alguien que está agradecido, hermanos, es agradar a aquel con quien está agradecido, ¿sí? De hecho, la misma palabra en español tiene la misma raíz etimológica, ¿verdad? Agradecido, agradecer, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a meditar en esto y Dios mediante ahondamos más en el tema de la fe este domingo que viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque no vuelve vacía nunca, porque hace su debido trabajo y porque nos ayuda. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, Padre, ayúdanos a nuestra incredulidad, porque queremos agradarte. Queremos, Señor, ser vasos agradables delante de ti. A ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas. No sé si hay ofertorio, ya ni me fijé. No hay, ¿verdad? Ahorita hacemos uno. Vamos a orar. Padre, de lo recibido de tu mano te damos, y si es así, lo hacemos con agrado, en acción de gracias, porque sabemos que tanto hoy que has suplido, así también mañana suplirás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. A ver, ¿dónde lo echamos? Ahí hay una cajita, ¿verdad?, de plástico. Ah, bueno, no, pues esa, hermano. Como quiera yo la junto con la del miércoles.